Buenas, hoy vamos a hablar con respecto a cataratas complejas. Espero que sea de su agrado la charla. Vamos a, vamos a hablar como inicio con respecto a las zónulas débiles. Con respecto a las zónulas débiles, hay que comentar que hay predisposición, promedios de foliación o traumas anteriores o múltiples otras razones. Usualmente este problema puede llegar a causar anormalidad del iris, glaucoma, inestabilidad del lente, inclusive puede hacer que la facomulsificación sea más dificultosa de realizar. Como evaluación preoperatoria de la zona débil, tenemos que los factores predisponentes más comunes son, como habíamos comentado, la cefulación, trauma, edad avanzada, catarata madura, alta miopía, uveitis, cirugía ocular anterior, como por ejemplo vitrectomía o cirugía de glaucoma. Eh, Como menos común, también tenemos retinopatía de prematuro, retinitis pigmentosa, síndrome de Marfan, homocistinuria, Axenfeld-Rieger syndrome, distrofia miotónica y entre otras. Uno de los puntos que es importante mencionar son los signos de una debilidad zunular. En ella tenemos lidodenesis, facodonesis. También la cámara anterior tiene una profundidad asimétrica con respecto a ambos ojos. También la profundidad puede estar aumentada. O también podemos ver la observación de vitrio en la cámara anterior. Entonces, la realización de una agonoscopía y un ultrasonido son de suma importancia y que nos puede ayudar a analizar este tipo de paciente. Entonces, a la hora de tener una pérdida anular severa, podemos ver su luxación del lente y también se puede observar de manera fácil y clara las áreas de sonulares que se encuentran separadas. Entonces, como respecto al tipo de manejo, eh, dependiendo de la estabilidad de las zónulas, así mismo se puede proceder al plan. La mayoría de los casos van a colocar el lente con respecto a la bolsa posterior, pero si llega a tener mucha fragilidad, se puede hacer sutura con respecto a la esclera y aumenta la estabilidad del lente, ¿no? Eh, Si en el caso de que no se pueda realizar, también podemos ver sutura escleral u otro tipo de procedimiento que mencionaremos en la charla. Vamos a hablar también con respecto al manejo de cada paso, en la cual hablaremos con respecto a la capsulorhexis, hablaremos también con respecto a la hidrodisección, facomulsificación, el retiro del córtex, la inserción del lente intraocular. Con respecto a la capsulorhexis, eh, podemos comentar que uno de los primeros signos de esta inestabilidad sonular es el llamado estría en forma de estrella con respecto a la cápsula anterior. Entonces, la capsulorhexis usualmente es recomendable tener un tamaño alrededor de 5 a 5.5 milímetros de diámetro. Tenemos dos situaciones en las cuales podría ser hacerlo muy pequeño o hacerlo muy grande. Si se hace muy pequeño, obviamente la emulsificación va a ser muy dificultosa y va a aumentar el estrés con respecto a las zonas fibrilares. Y también aumentan con respecto a una capsulorhexis pequeña el aumento de una fimosis capsular anterior. Y el problema de realizar una capsulorhexis muy grande es mayor fragilidad y aumenta la posibilidad de utilizar procedimientos más avanzados o dispositivos de tensión por su gran fragilidad. Con respecto a la hidrosección, una de las cosas que más se utiliza es solución balanceada.
es recomendable realizar la hidrosección de una manera gentil, y también es muy recomendable no sobrellenar la cámara anterior de líquido, y al final esta distiende a la cámara anterior y produce o aumenta el estrés con respecto a las zonas fibrilares, al final empeorando toda la cascada de una catarata compleja. Con respecto a la fotoamplificación, la técnica favorita, la que más se utiliza, es el vertical y horizontal chopping. Y también podemos utilizar otras maniobras como el divide y conquer. Entonces, un punto que es importante con respecto a este tema, eh, al disminuir la velocidad de irrigación y también del sellado, se podría dispersar por medio de una OVD para prevenir o disminuir la mala dirección acuosa, que es un punto importante. Con respecto al retiro del córtex, tenemos que limpiar la corteza lo más posible sin causar tanto estrés. Para prevenir el exceso de la profundidad de cámara anterior y la retropulsión, es muy recomendable, como hemos comentado anteriormente, bajar el flujo. Con respecto a la colocación del lente intraocular, dependiendo de cada paciente, así uno puede elegir monofocales, multifocales y entre otras, cada uno con una designación específica. Con respecto a un paciente normal, lo ideal sería colocar el lente en la cápsula posterior en la bolsa y causando el mínimo estrés con respecto a la sonora posible. Pero sabemos que no es la situación usual en todos los casos. Aquí podemos observar signos de debilidad sonoral. En la imagen A tenemos una catarata densa en la cual podemos ver pliegues con respecto a la cápsula anterior. En la imagen B podemos ver o se nos da una idea de una facodonesis con respecto a este lente y también su luxación de tal lente. Y con respecto a la imagen C podemos ver una catarata blanca densa con escotadura focal y separación sonular. En esta imagen podemos observar ectopía lentinotraumática en la A, en la cual no se sabe de la etiología en sí. Y podemos ver también con respecto a la imagen B, en la cual se coloca un lente intraocular en la cámara anterior para la remoción del problema que había ocurrido en la imagen A con respecto a la luxación y la observación de súmulas fibrilares. Aquí podemos observar una dislocación postoperativa respecto a la bolsa capsular. Podemos ver aquí que el lente intraocular y capsular ocurrió una inflamación crónica neuronematosa, hidrociclitis y glaucoma. Y podemos ver aquí que se realizó una reposición con respecto a esa estructura a la técnica de fijación sutura escleral para disminuir la facogenesis y la movilización de este lente por base del problema. Ahora vamos a hablar con respecto a síndrome pseudoexfoliativo. Los pacientes con síndrome pseudoexfoliativo muy frecuentemente presentan debilidades en la zónula, aumento del riesgo de la pérdida del vitrio, ruptura capsular,
También presenta complicaciones de dislocación tardía con respecto a la bolsa capsular. También presenta otro tipo de riesgo, como sería aumento de la presión posoperativa de manera temprana, aumento de la inflamación, fimosis y descompensación corneal. La refrigeración tiene que ver mucho con respecto a mayor edad y se acumula este material extracelular fibrilar en el segmento anterior del ojo. Como signo clásico encontramos este material grisáceo, blanquecino, que se deposita en varias partes eh, de la parte ocular, pero usualmente en la cápsula anterior del lente. Pero también se puede acumular en el iris, el ángulo, zónula, cuerpo ciliar, entre otros. También tenemos defecto de la transiluminación alrededor del esfínter. Entonces, como complicación de la cirugía, tenemos elevación de la presión intraocular y el riesgo de desarrollar glaucoma. Hay una relación muy estrecha en estas, el aumento de la presión intraocular con respecto al síndrome cefalativo. Eh, la incidencia de glaucoma con respecto al diagnóstico del cefalativo es más o menos de 15% y un acumulativo a los 15 años de 40 a 50%. Por eso es lo delicado de este caso. Y también tenemos que dar tratamiento para disminución de la presión intraocular y hacer screening con respecto al nervio óptico y el daño glaucomatoso. También tenemos que tener en cuenta que la misma cirugía en sí de la catarata puede disminuir la presión intraocular a larga data. Uno de los problemas de los cefalativo es la presencia de miosis persistente. Es una pupila que tiene pobre dilatación. Entonces se cree que es por infiltración de este material cefalativo al estroma del iris. Y aproximadamente más o menos 50% de los ojos del paciente cefalativo van a tener una pobre midriasis intraoperatoria. Y también, como hemos comentado, puede presentar atrofia de iris y principalmente a nivel del esfínter, se ve un efecto de transiluminación. Eh, y bueno, también se ha planteado que estos pacientes con miosis, eh, antes del inicio quirúrgico, darle midriático como también AINES. También es muy importante recalcar que hay que tener cuidado con el sobrellenado de la cámara anterior con viscoelástico, porque esto podría aumentar la presión posterior con respecto al lente y aumentar el estrés de la zónula. Y bueno, con respecto a la inflamación aumentada que se observa en estos pacientes y la posibilidad de una fimosis, se ha visto que hay alteración en la vasculatura del iris, disfunción de la barrera hematacuosa, aumento de los radicales libres. Y también con respecto a la descompensación corneal, se ha visto que es múltiple factorial y se ha visto en los estudios que tiene reducción de las células endoteliales a comparación de una persona normal. Y bueno, también esto hace pensar que debido a la complejidad de la miosis y entre otras características de pacientes cefalativos, hace que la cirugía se alargue y se complique y haga la reducción de células endoteliales. Entonces, como una complicación sería la dislocación de la bolsa capsular tardía. Entonces, es una complicación descrita, es ya conocida y ocurre alrededor de 8 a 10% de los casos. Y bueno, debido al cúmulo de este material cefalativo en la zónula, hace que esto ocurra y principalmente por proteólisis de las zónulas. Y bueno, en muchos de estos casos es preferible realizar una sutura o una fijación en la parte escleral.
podemos observar pseudofoliación acumulada en la cápsula anterior del lente. Entonces, en la imagen A podemos ver fimosis y fibrosis capsular de manera moderada. En la imagen B podemos ver una cerrada completa y ectropión con respecto a la cápsula rexis. Y en la imagen C podemos ver retiro de las células epiteliales con respecto a la cápsula y que aumentó el riesgo de fibrosis en la cápsula anterior y fimosis de cápsula rexia. Aquí podemos observar una complicación postoperativa tardía con respecto a la dislocación del lente intraocular en un paciente con pseudofoliación. Y con respecto a la catarata traumática, sí se ha visto mucha relación con respecto a trauma ocular y catarata. Como población en general, se ha observado una prevalencia en el ojo con trauma de un 15% de producir este. Y la incidencia de catarata causada por trauma ocular va de 32% a 60%. Y los traumas pueden ser obtuso o penetrante. Y lo que se ha observado es afectación de la zonulolisis. Al final esto da como traducción un lente subluxado o totalmente dislocado. También se ha observado metaplasia de las células epiteliales del lente, que son causadas por el trauma y al final produce esta fibrosis subcapsular anterior. Con respecto a la morfología, los contusos son más común en producir esta forma de roseta, ¿no? De flor. Entonces, también hay que tener en cuenta el trauma penetrante y dependiendo de su potencia y a su penetrancia y si llega a tocar estructuras profundas. La indicación quirúrgica principalmente se da de manera urgente cuando hay disminución de la agudeza visual funcional. Inmediatamente tiene que entrar la parte quirúrgica. También otras indicaciones pueden ser glaucoma inducido por lente o inflamación, altura capsular, por visualización del segmento posterior. Entonces, no hay un consenso en sí, pero la cirugía de catarata se puede realizar junto con la cerradura de la ruptura ocular primaria. Entonces, hay que comprender que con respecto a cataratas traumáticas, que son, hay varios factores de riesgo, y también importa mucho la cirugía de la catarata, el grado de la estabilidad celular, la integridad capsular, como le he comentado, el riesgo de la pérdida del vitrio y la presencia de alguna patología del segmento posterior. Vamos a observar una catarata por penetración y la formación de esta catarata por culpa de lo mencionado anteriormente.